Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos su santo y precioso nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabamos al Señor. ¿Cuántos están contentos con el Señor, amado hermano? Amén. El Señor Jesucristo obra hoy en su iglesia, obra hoy en sus creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo fue, amado hermano, ese tabernáculo que sí pudo contener toda la gloria de Jesús, del Señor. Amén. Pero usted, ¿qué cree? Usted también puede contener toda la gloria de Dios. Usted puede contenerla. Y le voy a decir otra cosa más gloriosa. La gloria de esa casa que es usted va a ser mayor que la de Jesucristo. ¿Por causa de qué? Porque usted, hermano, fue hecho de pecado. Y aún a pesar de que usted es hecho de pecado, la gloria de Jehová puede habitar en usted. Era fácil, hermano, que en el cuerpo Jesús habitara la gloria de Dios. Era un cuerpo perfecto. Pero es más glorioso, hermano, que en el cuerpo de un pecador, hermano, venga la gloria de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy gozoso, hermano, de saber estas grandes verdades del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabamos al Señor. Y bueno, hay dos peticiones aquí de oración. Vamos a orar por ellas juntamente con la palabra. Abriremos las escrituras que hemos estado abordando. Estamos conociendo por medio de la escritura, o reconociendo por medio de la escritura, identificando por medio de la escritura, hermano, a esa condescendencia, el cual es Dios mismo, yendo en condescendencia, viendo en un plan profético de redención hacia la humanidad. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Dice la palabra del Señor: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, Dios nuestro Jesucristo, Padre, Señor, en esta noche, Señor, invocamos, Señor, tu santo y precioso nombre, Señor. Padre, con reverencia, Señor, Padre, con serenidad, Señor, Padre, con calma, Señor, Padre, como, Señor, acercándonos con sigilo, Señor, con reverencia total a ti, Señor. Padre, porque tu nombre, Señor, sobre todo nombre es, Señor. Padre, invocar tu nombre, Jesucristo, Padre, no es cualquier cosa. Señor, es invocar, Señor, aquel que dijo en un principio: sea la luz, y fue la luz, Señor. Padre, así que en esta noche, Señor, invocamos tu nombre, Jesucristo, pidiéndote, Señor, primeramente, Padre, por estas peticiones que están aquí escritas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por nuestra hermana Maribel, Señor, por nuestra hermana Noemí, Señor. Padre, que esta noche, Señor, permanecerán en la paz, Señor.
Padre, allá en este municipio, Señor, de La Paz, Padre, el cual es, Señor, Padre, la capital de este estado de Baja California Sur. Padre, el motivo es, Señor, que Padre han, Señor, programado, han adelantado, Señor, el tratamiento médico, Señor, Padre, para el día de mañana, nuestra hermana Noemí, Señor, te pedimos, Señor, Padre, que primeramente, Señor, que tú, Señor, le sustentes, Señor. Padre, envía, Señor, en esta hora, Señor, a tu ángel guardián, Señor, que acampe alrededor de ella, Señor. Padre, cúbrele, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Padre, si hubiese, Señor, algún acecho, Señor, de tu enemigo, Señor. Padre, planeado, Señor, para atacar, Señor, hazles invisibles, Señor, hazles intocables, Señor, hazles impenetrables, Señor, hazles, Señor, Padre, Señor, pon en ellas, Señor, una seguridad, Señor, Padre, porque tú, Señor, eres nuestro escudo y nuestra protección, Señor. Padre, solamente tú eres nuestra aseguranza, Señor, así que, Padre, sé tú hoy en esta noche con ellas, Padre, y da fortaleza física, Señor, a nuestra hermana Noemí, Señor, que, Padre, mañana se va a someter, Señor, a este tratamiento, Señor, fortalécele, Señor, que tú, Señor, le refuerces, dale energía, dale fuerza, Señor. Padre, y en esta noche, Señor, dales descanso, Señor, y Padre, que, Señor, al término de este tratamiento, Señor, puedan volver, Señor, y las podamos mirar entre nosotros una vez más, Señor. Padre, Señor, te lo rogamos y las encomendamos en tus manos, Señor. Padre, bendice, Señor, el lugar donde pasarán en esta noche, Señor. Bendice la gente con la que ellas van a tratar, Señor, y Padre, los transportes, Señor, los médicos, todos, Señor. Pon tú una mano, Señor, en ese médico, Señor, que le va a tratar, Señor. Padre, lo pedimos, Señor, porque te queremos, Señor. Y dándote a ti las gracias también, Señor, Padre, por la vida de nuestro hermano Pedro. Señor, que Padre, gracias, Señor, a la oración de fe. Señor, tú obraste, Señor, y Padre, Él se siente mucho mejor. Padre, te rogamos, Señor, tú no eres un Dios a medias. Tú no dejas las obras a medias, Señor. Padre, tú eres un Dios pleno, tú eres un Dios completo, Señor. Te rogamos, Padre, termina tu obra en la vida de nuestro hermano Pedro, Señor. Padre, si existe, Señor, algún motivo, Señor, Padre, por el que él, Señor, se enfermó de la rodilla, Señor, Padre, muéstralo, Señor. Padre, porque de una o de dos maneras hablas tú al hombre, Señor. Primeramente en sueño nocturno, Señor, pero después, si no hacemos caso a ese sueño nocturno, tú nos hablas, Padre, por medio del dolor y la aflicción física. Así que, Señor, tú conoces todas las cosas, te pedimos, síguelo levantando, síguelo sanando, dale una plenitud en su salud, Señor. Padre, lo pedimos, Señor. Padre, y los que estamos aquí, Señor, Padre, te damos gracias, Padre, por esta gracia, por esta misericordia que tú tienes. Padre, y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas. Señor, estamos aquí, Señor, sacrificando tiempo, sacrificando, Señor, fuerza, sacrificando, Señor, Padre, recursos, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que, Padre, sea acepto, Señor, este sacrificio que hacemos a ti, Señor, delante de ti. Y que tú nos bendigas, Señor, que tú nos retribuyas en bendición, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, te pases en nuestros medios hoy una vez más, Señor, y habla tu palabra. Padre, enséñanos, instruyenos, Padre, revélanos cosas nuevas. Padre, cosas que no sabemos, Señor, Padre, tráelas a nuestro entendimiento, Señor. Padre, porque te queremos conocer más. Padre, porque entre más te conocemos, más nos acercamos a ti, Señor. Así que, Padre, estamos aquí, Señor. Padre, dándote a ti la gloria y la honra, Señor. Padre, toma todas estas peticiones, Señor, entre tus manos lo pedimos y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar, amados hermanos, su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Hemos estado hablando, hermano, acerca de la condescendencia del Señor y nos damos cuenta que es el mismo Dios, ese mismo Dios de Génesis 1, hermano, es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a conocer un poco
más acerca del Señor, aún más del Señor. Vamos a conocerlo en una plenitud un poquito más profunda. Por eso les invito, hermanos, que abramos Apocalipsis. Alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer el verso 8. Vamos a leer el mismo verso que leímos el día domingo, me parece que fue. Dice la palabra del Señor: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alabanza a Dios. Esto, hermano, lo concluye completamente. El primero, el último, el principio, el fin, ese soy yo, dice el Señor. Si sus Biblias, hermano, aparecen las letras rojas, lo que habla Jesucristo, va a aparecer en rojo este verso que acabamos de leer. Bendito sea el nombre del Señor. En mi Biblia está en rojo, quiere decir que es Jesucristo hablando estas palabras, no es el Padre, no es, hermano, un conjunto de que una palabra dijo el Padre, luego otra la completó el Hijo y luego otra la completó el Espíritu Santo. No, todo lo habló Jesucristo. Alabanzas al Señor. No hay, hermano, Trinidad por ningún lado de la palabra del Señor. Entonces, hermano, puede decir usted, hermano, lo que dice, pero la Iglesia Católica, todo Roma, aquella bestia a la cual el dragón le ha dado todo su poder, va a sacar de contexto esta escritura. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde, en qué parte lo va a sacar del contexto? Bueno, usted ya supo, usted ya sabe que entre el primero y el último hay uno en medio, hay una manifestación en medio, la cual es Melquisedec. Eso ya lo aprendimos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora yo le quiero preguntar a usted: pida y esfuércese, hermano. En esta noche le pido, hermano, que se esfuerce, que se ponga su casco espiritual. ¿Quién es el que es? ¿Quién es el que era? ¿Y quién es el que ha de venir? Sabemos, es Jesucristo, amén. Pero ¿cómo lo aterrizamos para poderlo explicar? ¿Cómo lo aterrizamos reveladamente? Bendito sea el nombre del Señor, porque yo soy el alfa y el omega. Ya sabemos quién es el alfa y el omega. Bendito sea el nombre del Señor. Ya sabemos por qué es el del principio y por qué es el del fin. Ya lo vimos. Pero ahora, ¿quién es o cómo interpretamos reveladamente esta última parte del verso 8 de Apocalipsis 1? El que es y que era y que ha de venir. Porque la Iglesia Católica dice: no, es que el que es Jesús. El que era, pues es el Padre. Y el que ha de venir es el Espíritu Santo. Alabanza a Dios. La Iglesia Trinitaria, hermano, encuentra Trinidad por todas partes. Pero lo revelado, en lo correcto, en lo que Dios ha hablado a través de las finis del Señor, no hay Trinidad por ningún lado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahora yo le invito, hermano, a participar. ¿Quién es o cómo interpretamos el que es y que era y que ha de venir? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien ha leído, hermano, algún mensaje donde el profeta habla al respecto? Cuando se abordaron, hermano, las 7 edades de la iglesia localmente aquí, estoy seguro que se explicó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿recuerdas? Hermano Ronaldo, ¿no? ¿Tú, hermano, recuerdas quién es el que era, quién es el que es y quién es el que ha de venir? Sabemos, es Jesucristo. Amén, pero ¿cómo, hermano? ¿Por qué es? ¿Por qué era? ¿Y por qué ha de venir? No solamente decir: no, hermano, pues es que Dios es eterno, Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Él es el que era antes, Él es antes ahí en el Antiguo Testamento, Él es hoy y va a ser allá adelante en el rapto. Bendito sea el nombre del Señor. No es de esa manera. No es de esa manera.
Esta parte de la escritura, hermano, así como Dios tuvo tres diversos oficios, tres diferentes manifestaciones, el Señor Jesucristo tuvo diversos oficios como hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a borrar esto. Esto hoy no nos va a servir. Entonces, no estoy hablando, hermano, que sean tres hijos. No, es el mismo Señor Jesucristo cumpliendo tres oficios como hijo. No estoy diciendo que, bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo, bendito sea el Santo Espíritu y los tres una Trinidad. No. Estoy hablando que si Dios, el eterno Dios, tuvo tres oficios con los que condescendió a la iglesia, hermano, el Hijo también tuvo tres oficios. Bendito sea el nombre del Señor. Primeramente, vamos a dividir aquí en tres. Dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Alabanzas al Señor. Entonces, Dios, más bien el Señor Jesucristo, hermano, cumplió diversos oficios como hijo. Él es llamado por la Escritura, lo voy a poner aquí aparte. Él es llamado en la Escritura Hijo de Dios. Él es llamado hijo de David. Él es llamado hijo de Abraham. Él es llamado hijo del hombre. Es llamado también hijo del Altísimo, etcétera. Es llamado de muchas maneras. Pero, hermano, hay tres de esas, las cuales son como promesa mesiánica. ¿Cuál promesa mesiánica? Desde el Antiguo Testamento. Son tres oficios de hijo que Dios había prometido que el Mesías tenía que cumplir. Alabanzas al Señor. Esa es hijo de David, hijo de Abraham y hijo del hombre. Estas son las tres alabanzas a Jesucristo. En esas tres nos vamos a centrar, porque estos tres oficios, lo voy a escribir porque se me va la palabra. Esos tres oficios de hijo, hermanos, en el Antiguo Testamento eran atribuidos al Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vámonos un poquito, vamos a entrarle de una vez, vamos a entrarle un poquito directo. El que es, el que era y el que ha de venir. Hermano, el libro de Apocalipsis es un libro plenamente profético. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, quiere decir, hermano, que si Dios es eterno, su palabra no pierde vigencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta profecía dice: el que es, tiempo presente. El que era, tiempo pasado. Y el que ha de venir, tiempo futuro. Entonces, cuando Juan, el apóstol, Dios le reveló el libro de Apocalipsis, Dios le mostró en visión, hermano, lo que el apóstol Juan redactó, hermano, pues era un cierto periodo de tiempo. Alabanzas al Señor. Ese cierto periodo de tiempo en el que Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, era en ese momento el presente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando él está escribiendo, hermano, el Apocalipsis, por causa de las visiones que Jesucristo le está dando,
Por eso se dice, bueno, mi Biblia dice Apocalipsis o revelación de San Juan el teólogo. Eso está equivocado. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis no lo escribió Juan, no. Él nada más fue el que Dios le iba dictando, el que Jesucristo le iba dictando por medio de las visiones y él iba escribiendo. Pero el libro Apocalipsis es el único libro, hermano, que Jesucristo mismo escribió, siendo el apóstol Juan nada más el que iba escribiendo. No sé si me doy a entender. Jesucristo mismo era el dictado, el que iba dictando, hermano, el libro, y Juan era el que iba escribiendo. ¿Cómo iba escribiendo Juan? Por lo que él veía, por lo que él escuchaba. Y hay partes del libro de Apocalipsis que dijo al Señor: no, eso no me lo escribas, eso va a quedar en misterio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el que es, y yo le quiero preguntar a usted hoy, ¿qué está haciendo? ¿En cuál de las tres etapas, en cuál de los tres oficios de Dios? Alabanzas a Dios. Se encontraba el Señor cuando el apóstol Juan le estaba siendo revelado el libro de Apocalipsis. ¿En cuál de estas tres? Alabanzas a Dios. Estaba, hermano, el apóstol Juan, hermano, recibiendo la revelación del libro de Apocalipsis cuando era Jehová el de los ejércitos. No, Señor, no, Señor. Estaba, hermano, el apóstol Juan recibiendo la revelación del Apocalipsis en Dios con nosotros cuando estaba Jesús en vida. No, Señor, no era de esa manera. Entonces, mi pregunta es: ¿estaba el apóstol Juan, hermano, recibiendo la revelación del libro de Apocalipsis una vez que ya había sido recibido el Espíritu Santo? Amén. Ya había sido recibido el Espíritu Santo. El Señor muere, hermano. Alabanzas al Señor. El Señor muere 40, al tercer día resucita. Estuvo durante 40 días haciendo milagros. El día 40 el Señor se va. El día 50 ocurre esto. Allá en Pentecostés, allá en Hechos 2 del 1 al 4. Estaban todos unánimes, hermanos, juntos, esperando la manifestación de la promesa de Jesucristo, de que Él enviaría un consolador. Estaban esperando en fe para recibir esa promesa, ese investimiento. No sabían ellos qué iba a hacer, no tenían ellos idea de cómo iba a manifestarse eso. Sin embargo, por fe ellos estaban ahí unánimes juntos esperando. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Estaban esperando, hermano, y entró un viento recio, hermano, que hinchó todo el lugar en el que estaban reunidos. Y hermano, lenguas repartidas como de fuego se pusieron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y hermano, ellos recibieron el Espíritu Santo. No todos lo recibieron como sello en el alma. Algunos lo recibieron nada más en su cuerpo, otros lo recibieron en su espíritu, y otros sí lo recibieron hasta el alma. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces, cuando esto ocurre, cuando esto está ocurriendo, hermano, desde este momento, desde que el Señor da su vida en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo empezó a rodear toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos a repetir. No es que un satélite de esos que están orbitando alrededor de la tierra, hermano, vean una capa roja, carmesí alrededor de la tierra. No es eso. Es una sangre sobrenatural. No es una sangre elemento químico, no es una sangre literal. Es una sangre poder virtud que está rodeando toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa sangre está constantemente y está vigente alrededor de la tierra. Y hermano, es lo que está evitando que las maldades de la humanidad hagan que la ira de Jehová se descontrole y destruya la tierra otra vez. Es esa sangre bendita
que está rodeando la tierra. Entonces, alabanzas a Dios. Entonces, esa sangre, hermano, es la sangre del sacrificio del Cordero de Dios, que sí podía, hermano, pagar el precio por nuestros pecados. Amén. La pregunta es, ¿quién es el sacerdote? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermano, no llegaba el borrego y solito se destripaba y se mataba y se sacrificaba. No, tenía que un sacerdote sacrificar al animal, vertir su sangre en el propiciatorio, hermano, y presentar ese sacrificio a Dios, y Dios perdonaba el pecado del individuo. Entonces, si hubo un sacrificio, tiene que haber un sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí es lo bonito. ¿Por qué? Porque mientras Jesucristo estaba, hermano, dando su sangre en la cruz del Calvario, hermano, tenía que haber un sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para presentar esa sangre en pago por expiación de nuestros pecados. Ese sacerdote, hermano, era ese mismo Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Dios mismo es ese Melquisedec. Alabanza a Dios. Entonces, ese presente, hermano, siendo que esa sangre estaba ya, hermano, sobre la tierra, entonces, hermano, tiene que un sacerdote estar presentando esa sangre a Dios. Ese sacerdote tiene que estar presentando la sangre. No solamente era el día del Calvario, ahí está Melquisedec, hermano. No de una manera literal. No quiero que usted piense que Melquisedec, el mismo físicamente, el que Dios tomó del polvo, sopló vida y otra vez se hizo el cuerpo Melquisedec y ahí entró Dios. No es un Melquisedec literal, es un Melquisedec sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No cree usted, hermano, que ese sacrificio es presentado solamente cuando Jesucristo dio su sangre? Porque si fuese nada más un solo evento, su sangre hubiera dejado de tener validez ese mismo día. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por cuanto la sangre de Cristo, hermano, es válida hasta el día de hoy, hermano, tiene que estar, hermano, el sacerdote constantemente presentando, hermano, ese sacrificio a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No que todos los días, hermano, esté sangrando Jesucristo. No, Señor. Dice la palabra, porque por una sola ofrenda fuimos santificados para siempre. Fuimos hechos perfectos para siempre, los santificados. Pero esa sangre está vigente todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay un intercesor, sinónimo, un sacerdote que está presentando esa sangre. Bendito sea el nombre del Señor, por nuestros pecados hasta el día de hoy. Si no hubiera un sacerdote presentando esa sangre, hermano, ¿qué confianza podríamos tener nosotros? No habría un sacerdote que esté presentando el sacrificio por nuestros pecados. Bendito sea el nombre. Espero me esté captando, hermano. Espero no esté yo enredándolos. Levante la mano quien sí me esté entendiendo. Alabanza al Señor. Bien, vamos, me voy a ir más lento. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando una persona pecaba, hermano, tenía que comprar un borrego, si era de dinero, o compraba un palomino, una paloma, si era una persona muy pobre. Entonces, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo era pecador, hermano, Dios tenía el derecho de matarme a mí por causa de mi pecado. Entonces, para que Dios no me matara a mí, yo traía un sacrificio a Dios, un animal, un borrego, o un palomo, o algún otro animal, hermano, de acuerdo a la ley de Dios, y se lo entregaba al sacerdote.
Entonces yo le confesaba el pecado al sacerdote. El sacerdote ponía todos mis pecados en ese sacrificio y los sacrificaba. Alabanza a Dios. ¿A quién se le sacrificaba? Esa sangre, hermano, ¿a quién se le entregaba? A Dios mismo. ¿Para qué? Para que esa sangre de ese animal para que ese animal tomara mi lugar en sacrificio, para que Dios no pidiera mi sangre. Ahí estaba la sangre del sacrificio por la cual Dios, hermano, perdonaba mi pecado. Alabanza a Dios. Ahora se presenta el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano, para entregar su propia sangre. Alabanza a Dios. Pero no nada más, volvemos a repetir, no nada más venía el Cordero aquí al altar y él mismo se destripaba. No, Señor. Tenía que haber un sacerdote que presentara ese sacrificio para que por medio de su oración de ese sacerdote Dios tomara en cuenta su sangre para el perdón de mi pecado. Si no había sacerdote, yo no podía en mi casa, hermano, comprar un borrego y yo sacrificar y pedirle a Dios que me perdonara. No, Señor. Tenía que haber un sacerdote que presentara a Dios ese sacrificio. Alabanza a Dios. Cuando el Señor da su sangre en la cruz del Calvario, ese es el mismo Cordero, ese es el mismo sacrificio. Fue un sacrificio presentado a Dios para restaurar, hermano, la posición que el Hijo de Dios perdió de eternidad, en salvación, para el perdón de nuestros pecados, hablándolo de una manera más sencilla. Pero esa sangre no solamente llegaba al Cordero y se destripaba el solito, no, necesitaba un sacerdote. Ese sacerdote, hablando ya de Jesucristo en la cruz del Calvario, ese sacerdote no era un sacerdote literal. No iba alguien de ahí del templo, no fue alguien del templo y puso sus manos sobre Jesucristo y le dijo a Dios: Señor, aquí está el sacrificio y perdona el pecado del mundo. No hubo un sacerdote literal, hubo un sacerdote sobrenatural. ¿Por qué cosa? Porque Dios, que Él es infinito, porque Dios, hermano, que Él es, hermano, completamente pleno, hermano, Él mientras Él mismo estaba dando su sangre y su vida en la cruz del Calvario y murió, hermano, Él mismo, el mismo Dios, hermano, estaba tomando esa sangre, no de manera literal, estamos hablando de manera sobrenatural, espiritualmente hablando. Ese mismo sacerdote elevó esa sangre y con esa sangre cubrió alrededor del mundo. Y constantemente, hermano, está presentando esa sangre, hermano, para expiación de nuestros pecados día con día. Alabanza a Dios. Por eso es que si hoy usted peca, hoy Dios lo pueda usted perdonar. Y si peca dentro de una semana, en una semana Dios lo pueda usted perdonar. ¿Por qué? Porque el sacerdote constantemente está presentando esa sangre de sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero volvemos a repetir, no la sangre literal de Jesucristo, no es el sacerdote literal, es un sacerdote sobrenatural, espiritualmente hablando. Ese sacerdote es ese oficio de hijo, es el que dice aquí, dice el Señor que es. ¿Qué es lo que está haciendo hoy el Señor? Él está siendo el sacerdote. Gloria a Dios. El día de hoy, Dios lo que está haciendo, o Jesucristo lo que está haciendo aquí, de acuerdo a esta escritura, es, hermano, presentar su propia sangre para que usted pueda presentar su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese pecado sea perdonado por causa de que este sacerdote que es hoy,
hermano, pueda usted perdonarle, Dios le pueda perdonar a usted sus pecados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver un poquito las escrituras. Vamos a empezar con Levítico capítulo 25, verso número 25. Alabanzas al Señor. Levítico 25, capítulo verso 25. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Levítico capítulo 25, verso 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, vendrá el rescatador, su cercano. Este rescatará lo que el hermano hubiere vendido. Sinónimo de rescatador: redentor. ¿Quién fue ese pariente redentor? Fue Jesucristo mismo. Cuando Dios, hermano, estaba atestiguando, hermano, el pecado de Adán y de Eva, Dios no se estaba, hermano, preocupando de que su creación, de que la humanidad, hermano, iba a caer en el pecado. Dios no se estaba preocupando de eso. Ellos estaban haciendo exactamente lo que Dios quería que hicieran. Bendito sea la Señor. ¿Por qué? Porque él quería ser un salvador, Él quería ser un sanador, Él quería ser ese pariente redentor. Bendito sea el nombre del Señor. Se cayó la creación, se cayó la humanidad, y con la humanidad se cayó toda la naturaleza. Hermano, cuando Adán pecó, hermano, y son sacados del Edén, hermano, las rosas le empezaron a salir espinas. A los nopales le salieron espinas. Al león, hermano, le crecieron los colmillos. Bendito sea el nombre del Señor. Antes los leones no comían, hermano, carne. Antes las flores no tenían espinas. Nada estaba hecho para herir, defenderse y lastimar a quien se los quisiera comer. Alabanza a Dios. Todo era perfecto, todo era pleno. Cuando la humanidad cayó, todo el resto de creación, por cuanto Adán y Eva, hermano, tenían en ellos control de reinos y dimensiones. Cuando ellos caen, todos esos reinos y dimensiones cayeron juntamente con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Dios sabía que había una culpa que tenía que ser pagada. La humanidad, hermano, fue ese pariente que cayó en desgracia, que perdió, hermano, su estatus. Pero Dios quería ser ese pariente redentor. Ese quería ir en rescate de su hermano, pagar por lo que su hermano debía. La humanidad, hermano, toda la humanidad, hermano, es pecadora. Entonces lo que Dios mismo quería hacer era ir y pagar por el precio de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Siendo el pariente redentor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Alaba usted a Dios? Entonces, vamos a continuar. Vamos a leer Génesis. Guarde esto ahí. No lo pierda usted. Vamos a leer Génesis, capítulo número 12. Y en la escena vamos a encontrar a ese Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Alabanza a Dios. Entonces, aquí viene
hermano, este oficio de hijo de Abraham. Tenemos que llegar del hijo de Abraham alabanza a Dios. Tenemos que llegar desde este oficio de hijo de Abraham a cómo pues llegó a ser el sacerdote del Señor. Alabanza a Jesucristo. ¿Alabamos a Dios? Vamos a ver Gálatas capítulo 3. Alabanzas al Señor. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el verso del 6. Vamos a leerlo hasta el verso 10. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y siendo antes de la escritura de Dios, por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora mismo vamos a ver el verso 16. Alabanzas a Jesucristo. Aquí vamos a encontrar cómo Jesucristo es hijo de Abraham. Oiga, hermano, pero ¿qué no Jesucristo era hijo de Dios? ¿Qué no Jesucristo era el hijo de Jehová? ¿Qué no por eso era el Padre? Entonces ahora me dice usted que hijo de Abraham. Sí, hermano, eso es lo precioso de este culto. Eso es lo precioso de este culto. Que Jesucristo, de acuerdo, hermano, a donde leímos hace unas semanas, donde el ángel Gabriel le dijo: por tanto, vendrá el Espíritu Santo y te hará sobre la virtud del Altísimo, vendrá sobre ti, y por eso lo que nacerá será llamado hijo de Dios. Amén. Eso es correcto. Pero él tiene más oficios de hijo, no porque sea Abraham literalmente su padre, sino porque es, hermano, descendiente de Abraham. No porque Abraham sea Dios, no, Señor, sino por una línea de genealogía natural. Alabanza. Espero me esté usted captando. Dios prometió, hermano, que Abraham iba a tener una descendencia y que de esa simiente de Abraham Dios iba a bendecir a todas las naciones. Alabanza a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermano, Dios solamente bendecía a su pueblo Israel. Todo el Antiguo Testamento Dios nada más bendecía a su pueblo Israel. Israel era su pueblo amado, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero Dios nada más bendecía a ellos. Pero Dios prometió, ahí donde acabamos de leer, en Génesis 12, Dios le prometió a Abraham que él tendría un descendiente por el cual Dios iba a bendecir no nada más al pueblo Israel, sino a todas las naciones. Desde Génesis 12, hermano, usted y yo ya estábamos, hermano, considerados en la promesa de Dios por medio de esa simiente prometida a Abraham. Alabamos a Jesucristo. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos. Está diciendo a un cierto heredero de Abraham, a un cierto descendiente de Abraham. No como diciendo a toda la familia, a todos sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos. No, está hablando de uno en específico. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que con el contrato confirmado de Dios para con Cristo,
La ley que fue hecha 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Dios a Abraham, hermano, le prometió, hermano, un hombre estéril, anciano, con su mujer estéril y anciana. Más bien, la estéril era su esposa, ¿verdad? Perdón. Con una, casado, hermano, con una mujer estéril, hermano, ya ancianos. Dios le prometió que tendrían descendientes, numerosos descendientes, pero por una sola simiente, hermano, Dios iba a bendecir a todas las naciones. Amén. Esa sola simiente, ese solo individuo era Jesucristo, llamado Hijo de Abraham, no porque Abraham sea su padre, sino porque de él vino la promesa. Dios le dio la promesa a Abraham y esa promesa se cumplió en Jesucristo. Por eso es llamado Hijo de Abraham. Alabanzas al Señor. Ahora vamos a ver. Bien. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham va, hermano, en línea con una promesa que Dios ya había hecho previamente. Alabanza a Dios. Porque, por ejemplo, vamos a escribir aquí: el que era. Alabanzas a Dios. Alaba usted a Dios. El que era, vamos a poner aquí, era un profeta. Vamos a saltarnos aquí tantito para que usted empiece a hacer la diferencia entre uno y otro, para que le pueda usted preguntar y usted empiece a discernir. Porque si no empieza usted a discernir, por mucho que yo se lo explique, no me lo va usted a captar. Necesito que usted lo discierna para que usted lo capte y lo pueda usted retener posteriormente. Bien, Dios, hermano, Jesucristo, en su otro oficio como hijo, Él fue profeta. Alabanza a Dios. Jesucristo, hermano, Él mismo decía que Él mismo era un profeta. ¿Cómo decimos o cómo nosotros expresamos un profeta? En la Escritura, ¿cómo Dios se refiere a los profetas? Como hijo de hombre. Hijo de hombre. Aquí vamos a hacer una diferencia, porque en la Escritura hay hijo de hombre, pero también dice para el Señor hijo del hombre. Alabanzas a Dios. Para Jesucristo era hijo del hombre, pero para cualquier otro profeta era hijo de hombre. Por ejemplo, en Ezequiel, hermano, cuando está, hermano, él viendo los huesos secos en el desierto, Jehová mismo le habla al profeta Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ¿pueden estos huesos volver a vida? Le dice hijo de hombre, no le dice hijo del hombre. Hijo del hombre corresponde solamente a Jesucristo. Pero, alabanzas a Dios, quiero que usted ponga toda su atención, porque hijo del hombre solamente es manifestación de profeta. Alabanzas a Dios. Y hijo de hombre es un profeta de allá afuera. Una cosa es el profeta, el cual es Jesucristo, y otra es un profeta, cualquier profeta, un hombre, hermano, que Dios llama a un ministerio de profeta, el cual no es Jesucristo. Alabanzas a Dios. Esta es esta cierta diferencia. Ahora, cuando dice el Señor allá en San Mateo 16, les pregunta: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando el Señor mismo, cuando Jesucristo mismo se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, le voy a preguntarle a usted:
¿Jesucristo les estaba diciendo que Él era profeta o que Él era qué cosa? Jesucristo les estaba declarando a ellos que Él mismo reclamaba ser profeta. Porque Él dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos a leerlo, San Mateo capítulo 16. Alabanzas a Dios. San Mateo capítulo 16. Dice la palabra del Señor. Amén, hermano, gracias. Amén. Y viniendo Jesús de las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los de allá afuera que es el Hijo del Hombre? ¿Y a quién se refería Jesús con el Hijo del Hombre? A Él mismo. Entonces, en otras palabras, Él pudo decirles: ¿quién dicen los hombres de allá afuera que es el profeta que soy yo que está con ustedes? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este oficio de Hijo de Hombre es profeta. Alabanzas a Dios. Entonces, vamos a aterrizar en la escritura Apocalipsis 1:8 para aterrizar de una vez en Apocalipsis 1:8. Vamos a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, vamos a leer la segunda parte de Apocalipsis 1:8, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso, el que es el sacerdote que constantemente en tiempo presente, hermano, estaba presentando la sangre de que constantemente está presentando la sangre de Jesucristo. Está constantemente siendo el intercesor entre usted y Dios, Jesucristo. Ese es el sacerdote, el que es en el tiempo presente, el que era el profeta. Jesucristo en su manifestación de hombre, cuando él, hermano, empieza su ministerio, Él es el profeta, Él es el que era. Cuando el apóstol Juan está escribiendo el Apocalipsis, ya no estaba el profeta Jesús profetizando, ya no estaba el profeta Jesús en carne profetizando, ya no estaba. Bendito sea el Señor. Por eso era en tiempo pasado. Alabanza a Dios. Vamos a ver. Entonces, este profeta corresponde, como ya dijimos, a Hijo del Hombre. Aquí vamos a ponerle Hijo del Hombre. Alabanzas a Dios. El que es el sacerdote que constantemente está intercediendo por nuestros pecados. Si no, ¿cómo pues Dios nos perdona nuestros pecados? El sacerdote constantemente presenta esa sangre a Dios para que si hoy yo peco, ese sacerdote presenta la sangre de Cristo a Dios, hermano, y me perdona mi pecado. El que era Jesucristo en la tierra hablando con la samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta, porque las cosas que tú haces, yo sabía que las tenía que hacer el Mesías. Pues yo mismo soy el que hablo contigo, samaritana. Él era el profeta. Alabanzas a Dios. Ahora vamos a ver Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: profeta les suscitaré del medio de sus hermanos como tú. Él está hablando a Moisés, Jehová está hablando a Moisés.
profeta le suscitaré de medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. ¿A quién está prometiendo Jehová? A Jesucristo. Esa profecía es una profecía mesiánica. Dios estaba prometiendo que el Mesías tenía que ser un profeta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿El cual fue? Jesucristo. Por eso es hijo del hombre, porque en la escritura, hermano, nosotros encontramos hijo de hombre para los profetas normalitos, los Ezequiel, Zacarías, Daniel, Isaías, Zacarías, Malaquías, Juan el Bautista, todos ellos eran hijo de hombre. Mas Jesucristo fue hijo del hombre. Alabanzas a Dios. Entonces ahora yo le voy a preguntar aquí, cuando nosotros leemos Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 3 verso 15, donde Dios le promete a la mujer una simiente que haría enemistad contra la serpiente. ¿En cuál de esas dos manifestaciones que hemos visto ahorita? Porque esta es futura, pero estas a nuestro tiempo, esta es presente y esta es pasada. Pero vamos a ver Génesis capítulo 3 verso 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Alabanzas a Dios. Esa profecía está hablando de Jesucristo. Es una profecía en la cual Dios está diciendo, va a haber una simiente, así como la de Abraham, una simiente, la cual serpiente te va a herir en la cabeza. Tú le vas a herir en el calcañar, pero ella te va a pisar la cabeza. Esa simiente te va a pisar la cabeza. Vamos a aterrizarla acá. Si hay un sacerdote, amado hermano, que está constantemente intercediendo por nuestros pecados, hermano, y que Dios en continuidad va prometiendo simiente, pero también Dios prometió un profeta, el cual este cumplen dos funciones diferentes. ¿Por qué? Porque uno vino a profetizar y el otro vino a manifestarse para morir. Alabanzas a Dios. Pero es el mismo, son tareas diferentes, solamente que son oficios, sinónimo, tareas diferentes. Hay una persona que es multioficio en un cierto trabajo. No es que yo soy plomero, pero también le sé la electricidad, pero también soy carpintero, pero también soy electricista y también sé echar aplanado. Soy una persona que tiene diversos oficios, pero soy yo mismo. Voy a hacer un cuarto. Bueno, pues yo sé echar ladrillo, sé echar losas, sé poner la instalación eléctrica, pero es una misma persona que está haciendo la misma obra, pero está llevando a cabo diversos oficios. Eso es lo que quiero que usted me capte en estos tres. Eso es lo que quiero que usted me capte en Apocalipsis 1:8. Alabanzas a Dios. Entonces, ¿en cuál de estos dos oficios encaja la promesa de Génesis 3:15? Necesito que disciernan. ¿Por qué? Porque este hijo de Abraham, por eso leímos nosotros Levítico 25, verso 25. Alabanza a Jesucristo. Ahora usted discierna en cuál de estos dos coincide la promesa de Génesis 13, el verso 15. Alabanzas a Dios. ¿Sí le estás captando, hermano? Me voy más lento. ¿Tú, hermano, qué opinas? ¿Mande?
Yo creo que la manifestación del Hijo del Hombre. Manifestación del Hijo del Hombre. ¿Tú, hermano? Pues en el México dice que tenía que haber un redentor, entonces yo digo que sería el hijo de Abraham. ¿Por qué? Por la sangre. Por la sangre. Aterriza por el Génesis 3. Podría ser en el presente porque aquí en Génesis 3:15 dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, dice, te herirá y en la cabeza, o sea, que va a sigue, pues, o sea, presente, sigue presente. Amén. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, quiere decir la herida de la serpiente en el carcañar. Es la muerte del Señor. Cuando está diciendo, va a haber una simiente que te va a herirle la cabeza y tú le vas a herir en el carcañar. La muerte del Señor es esa herida en el carcañar que la serpiente le hace a la simiente. Pero cuando el Señor muere, por causa de su propia muerte, le está pisando la cabeza en el carcañar le está pisando la cabeza a la serpiente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí está. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, establece, ofrece su propia sangre en sacrificio, hermano, es el cumplimiento de Génesis 3, el verso número 15. Entonces, aquí entra Génesis capítulo 3, el verso 15. ¿Por causa de qué? Porque Dios prometió una simiente, hermano, en un oficio de hijo de Abraham. Pero, hermano, ¿por qué hijo de Abraham, hermano? Abraham tampoco fue sacerdote. Todavía se establecía el sacerdocio. De él vino el pueblo levita, amén. Pero él no era sacerdote, ¿o sí? Alabanza. A ver, sí o no. ¿Abraham alguna vez ofreció un sacrificio? ¿Y quién ofreció los sacrificios? Los sacerdotes. Alabanza a Dios. Cuando Dios, hermano, más bien Abraham, su nombre original era Abraham, sin H. Dios le da una parte de su nombre propio de Dios, se la da a Abraham y le cambia su nombre. Dios le cambia su nombre de Abraham y le da un nombre de sacerdote. Alabanzas a Dios. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, lo hace sacerdote. Y lo hace y le promete ahí el simiente. ¿Por qué? Porque dice en la Escritura que Abraham significaba padre de naciones o padre de muchas gentes. Pero dice el mensajero, cuando Dios se encontró con Abraham y le cambió el nombre, le hizo un cambio de nombre a sacerdote y de padre de gentes. ¿Por qué? Porque sobre sus lomos, hermano, estaba la descendencia de la tribu de Leví. Cuando Abraham, hermano, entregó los diezmos del botín de haber rescatado a Lot, su sobrino, se los entregó a Melquisedec. Dice la Escritura que Abraham, dándole los diezmos, Leví estaba pagando los diezmos a Dios. ¿En dónde? Sobre sus lomos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso Leví, hermano, no tiene una heredad. Por eso Leví se dedica al sacerdocio. No tiene heredad, no tiene propiedades, no tiene trabajo. Las otras 11 tribus sí tienen heredad, sí tienen trabajo, y por eso es de que ahora todas las tribus le dan el diezmo a Leví. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Abraham, Dios lo hace sacerdote. No un sacerdote, hermano, en forma con el tabernáculo, porque todavía no se establecía el orden del tabernáculo. Pero ya sabemos que aún antes de Abraham ya había, hermanos, sacrificios previos. ¿Quién hizo el primer sacrificio? Pónganse abusados. ¿Quién hizo el primer sacrificio? Abel.
¿Fue Dios? Explíqueme, hermana. Cuando Adán y Eva cometen el pecado, Dios sacrifica un cordero para poder vestirlos. Vamos a leer. Bendito sea el nombre del Señor. Es Génesis capítulo 3, verso 21. Dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y vistiólos. Amén. ¿Qué fue lo que hizo? Hermanos, si Dios no sacrificaba, hermanos, esos animales con los cuales los vistió a Adán y a Eva, hermano, Dios los hubiera destruido en ese mismo instante. Dios mismo fue sacerdote, hermano, Dios mismo, hermano, saciando su ira, hermano, sacrificó a sus animales y con la piel de esos animales les hizo sus vestidos a Adán y a Eva. Bendito sea el nombre del Señor. Abel le hizo lo mismo y también ellos hicieron, y él hizo sacrificios de exactamente igual, por medio de sangre. Alabanzas a Dios. Cuando Abraham, hermano, el Señor se encuentra con él, y hermano, y empieza el cumplimiento de esa promesa que Dios le dio de una simiente de la cual iba a bendecir a todas las naciones. Esa promesa empezó con su hijo Isaac. Alabanzas a Dios. Entonces Dios le da a su hijo Isaac. Hermano, cuando el chamaco cumple 14 años de edad, hermano, Dios se lo demanda que vaya y lo sacrifique. Bendito sea el nombre del Señor. Van los dos, hermano, van los dos a hacer el sacrificio. Hermano, pues 14 años ya el chamaco ya se daba cuenta. Oye, padre, traes la leña, traes el mecate, pero yo como que no veo el chivo o el borrego que vamos a sacrificar. Y le dijo a Abraham, no te preocupes, Dios va a proveer un sacrificio. Alabanza. Hermano, el sacrificio era el chamaco mismo. Abraham la amarró, hermano, le echó la leña, hermano, ya lo iba a destripar con el cuchillo, pero Dios detuvo la mano de Abraham. ¿Por causa de qué? Porque Isaac, hermano, era ese hijo prometido, y hermano, Isaac era parte del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a su padre Abraham. Alabanzas a Jesucristo. Amén. Si Dios, hermano, no detiene la mano de Abraham, se trunca la promesa que Dios le había dado a Abraham. Por eso mismo Dios detuvo a Abraham. Alabanzas a Jesucristo. ¿Alaba usted a Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. Cuando el Señor estuvo en la tierra, le voy a preguntar yo una cosa a usted. ¿A poco sí fue hijo del hombre? O sea, ¿a poco sí fue profeta? ¿Sí profetizó o no profetizó? ¿Cuántas profecías hizo? ¿Qué profecía usted se acuerda que el Señor hizo? Porque Él mismo dijo que Él era el hijo del hombre. ¿Qué profecía a usted le viene a la mente, hermano? La samaritana. ¿Pero qué promesa hizo? Acuérdate, haz memoria. Sí le hizo una promesa. Que tenía varias mujeres, o varios hombres. Que tenía varios hombres. No, vamos a entrar a eso. Alabanzas a Dios. Una cosa es una profecía. Acuérdense, los dones. El don de profecía. Y acuérdense, hermano, del don de ciencia, el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría era para el futuro. Muy pegándole a la profecía. El don de palabra, el don de sabiduría es pegando al futuro. El don de palabra de ciencia es tu situación actual. Ese va muy de la mano en el don de discernimiento de espíritus. Entonces, el profeta, pongan atención, el profeta tiene esa cualidad, discernimiento de espíritus. Pero todavía más allá, discernimiento de pensamientos. Una cosa,
amado hermano, es de que uno discierna el espíritu del individuo, pero algo más profundo es que discierna lo que está pensando en ese mismo instante. Esto solamente lo puede hacer un profeta. Una persona que tiene don de discernimiento de espíritus no discierne los pensamientos del individuo. Discierne un espíritu que viene y ataca al individuo, que trae el individuo sobre él. Por ejemplo, un espíritu, hermano, de que me quiero suicidar, es un demonio que viene y me está atormentando y lo traigo encima y lo voy a manifestar en cualquier momento. Un don de discernimiento de espíritu se puede notar eso, pero no puede notar, hermano, un pensamiento que me está pasando por la mente. Alabanza a Dios. Un profeta sí puede discernir los pensamientos. Como dijo el hermano, sí, hermano, cuando él estaba con la samaritana, él estaba discerniendo sus pensamientos. Por eso cuando el Señor le dijo, sí, pero tú tienes 5 esposos y que con el que estás ahorita tampoco es tu esposo. Entonces la samaritana supo que él estaba discerniendo sus pensamientos. En ese momento ella supo que ella estaba hablando con un profeta. Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces la samaritana, al con ella la fe, hermano, prendió la fe en la samaritana y le siguió diciendo a la samaritana, bueno, nosotros adoramos aquí porque estamos esperando al Mesías. Alabanza. Y ahí viene la promesa que dijo el hermano Edgar. Y le dijo el Señor, va a haber un día que ni aquí donde tú adoras, ni tampoco en el templo donde nosotros adoramos, va a ser necesario adorar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo puede usted ver? Él era profeta. Otra profecía, hermano, que usted se acuerde que Jesucristo haya hecho. Alabanza. Está lleno el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios están llenos de profecía. San Mateo 24. Vamos a leer. Alabanza a Dios. Tengan libertad, hermano. San Mateo 24. San Mateo 24, vamos a leer, por ejemplo, el verso 24. Dice la palabra del Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, damos cuenta que Jesucristo sí, hermano, sí cumplió ese oficio de hijo de hombre, por cuanto él fue profeta en la tierra. Alabanza a Dios. Jesucristo en carne. Sabemos, hoy el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Lo sabemos. Es lo que viene, hermano, y unge, hermano, los dones de profecía. Amén. Eso todavía sigue vigente. El testimonio de Jesucristo, el espíritu profético de Dios, hermano, todavía está vigente, dando vueltas en la tierra, hermano, ungiendo quien tiene el don que Dios le había dado. Pero en la tierra, físicamente, Jesucristo es el era, tiempo pasado. Alabanza a Dios. Pero ahora vamos a ver, alabanzas a Dios. Ahora vamos a buscar donde dice que como eso será el día que el Hijo del Hombre sea manifestado. Alabanza a Jesucristo. Vamos a dejar para otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaba usted a Dios, hermano? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver Isaías 53. Discierna, hermano. Bendito sea el nombre del Señor.
Isaías 53, del verso 3 al verso 7. Dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Alabanza a Dios. ¿En cuál de los oficios de hijo aparece esta promesa? ¿En cuál lo podemos emparejar? Alabanzas al Señor. Analicen, disciernan. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras voy a dar lectura a Marcos 8, capítulo número 31. Dice la palabra del Señor: y comencé a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Alabanza a Dios. Hijo de hombre, ¿quién dijo? Bendito sea el nombre del Señor. Hijo de hombre. Esta entra Marcos 8. Marcos 8:31. ¿Por qué? Porque él mismo estaba profetizando, corroborando Isaías 53, donde leímos. Ahora Isaías 53 entra en hijo de Abraham o entra en hijo del hombre. Y Marcos 8:31 entra aquí, porque él estaba profetizando su propia muerte antes de que ocurriera. Pero Isaías 53, donde también fue profetizado, entra aquí o entra acá. Esto usted discernir. Alabanzas a Jesucristo. A ver, ¿qué dices, hermano? ¿Tú, hermano, qué opinas? Pues, está profetizando el profeta Isaías. El 3 sería hijo de Abraham por el Redentor de David. Por el mismo motivo de Génesis 3:15, Isaías 53 está describiendo cómo la serpiente le iba a herir el calcañar a la simiente prometida. Lo está describiendo de una manera un poco más ampliada. Dios le está dando profecía a Isaías de cómo esa herida del calcañar que le iba a dar la serpiente iba a ser. Por eso dice ahí: fue herido, fue menospreciado, fue herido de Dios y azotado, y como que hasta lo ignoramos y nos hicimos a un lado. ¿Cómo es? Hijo de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Necesita usted conocer a Jesucristo. Necesita usted conocer, hermano, cómo es, hermano, todo el movimiento, hermano, de Apocalipsis 1:8. Porque si usted no le pone a usted empeño en retenerlo, le van a decir: ¿el qué es? ¡Ay, bendito Jesucristo! Bendito Hijo. El que era, ese es el Padre. Y el que ha de venir, es que ese es el Espíritu Santo prometido. No, todos esos cuadran con los oficios de hijo, los cuales oficios cumplió Jesucristo, el que está hablando ahí en Apocalipsis 1:8, el cual Jesucristo es nuestro Dios, según 1 Juan 5:20. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver. El que ha de venir.
está hablando en futuro. Vamos a ver. Vamos a leer Segunda de Samuel. Y bueno, pues ya que ya es el último, este es hijo de David. Hijo de David. Alabanza a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer verso número 12. Alabanza a Dios. Ese que ha de venir aún no se ha cumplido. Hasta este día todavía no se cumple. Correcto, vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Dice la palabra del Señor. Había dicho 6, ¿verdad? Disculpen, hermano. Dice la palabra del Señor. Y cuando está hablando profecía el Señor Jehová a David, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono y su reino. Yo seréle a él padre, y él será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Alabanzas a Dios. Entonces, no está hablando, hermano, completamente, hermano, de Salomón, porque dice que un reino eternal. Alabanza a Dios. Sí, Salomón, hermano, edificó el templo, el primer templo, pero su reinado no fue eterno. No, Salomón se murió, hermano, y ya sus huesos ya han de ser polvo en esta hora. Pero hay un trono eterno, el cual es el trono del Hijo de David, el cual es el de Jesucristo, nuestro futuro Rey. Alabanzas a Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 9, capítulo 9, verso 6. Isaías 9, verso 6. Amén. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Ponga usted atención, ponga usted entendimiento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No dilatando de su imperio, y la paz no tendrán término, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Alabanza a Dios. Si usted observa, si usted tiene un poco de percepción profética, un verso está hablando de un oficio de hijo y el otro verso está hablando de otro oficio de hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿En cuál de los tres oficios de hijo entra el verso 6 de Isaías capítulo 9? Bendito sea el nombre del Señor. Entra en el del hijo de Abraham. Porque no está diciendo, y va a ser profeta. Si dijera ahí, y va a profetizar por 3 años, entonces sería aquí. Pero por cuanto está diciendo cómo va a manifestarse, está dando más luz a Génesis 3:15. Entra aquí.
Pero el verso 7, entre el verso 6 y el verso 7, aunque pareciera que van juntos, hermano, pasan más de 2000 años de uno al otro. Alabanzas a Dios. ¿En qué momento, hermanos, se establece el trono del Hijo de David? Hoy Jesucristo no está reinando, solamente reina en los creyentes. Alabanza a Dios, pero no está reinando todas las naciones, como Dios lo está prometiendo en su palabra. ¿Por qué? Porque es un trono eterno, un reinado eterno. Si lo complementamos con el de Hijo de Abraham, tendría Él que estar reinando en todas las naciones, no nada más en todos sus creyentes. Alabanzas a Dios. Entonces, ¿qué evento ocurre para que el que ha de venir venga? Ese oficio de Hijo de David se manifieste. ¿Cómo empieza el trono? ¿En qué momento Jesucristo se entrona como Hijo de David? Alabanzas a Dios. Hermano, entre el verso 6 y el verso 7, hermano, ocurren 3 años y medio. Primeramente, en la primera mitad de la semana 70. Después de que nace, porque dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es el nacimiento de Jesucristo. Lucas 2:11. Hermano, de que nace a que muere, a que empiece su ministerio pasan 30 años, perdón. Empiezan sus 30 años, hermano, Dios lo llama al ministerio. Solo ahí ocurre, hermano, la mitad de las semanas, la primera mitad de la semana 70. Se abren 2000 años, hermano, de tiempo de gracia para los gentiles. Y después de ese tiempo de gracia para los gentiles, hermano, Dios hace su rapto. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba usted a Dios. Hermanos, son muchas escrituras. Necesita usted verdaderamente tomarse con calma este culto, meditarlo, necesita volverlo a repasar para que se lo capte completamente. Dice 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer a partir del verso 50. Dice la palabra del Señor: pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal vestido de inmortalidad. Y cuanto esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Alabanzas a Dios. Vamos a leer ahora Apocalipsis, bendito sea el nombre del Señor, 19. ¿Qué nos está hablando ahí Apocalipsis 15? Alabanzas a Dios. El evento de la transformación de los átomos. Dice: no todos ciertamente dormiremos. Primero, ¿qué ocurre? La resurrección de los muertos en Cristo de las 7 edades gentiles. Ellos resucitan primero, y cuando ellos resucitan, a los que estamos vivos, los que son parte de la novia elegida e idónea de Dios, sus átomos son transformados. ¿Qué es? Un acercamiento de la teofanía en su cuerpo. Un cuerpo perfecto, un cuerpo que ya no tiene corrupción, ese ya no tiene ningún pecado, ya no tiene ninguna mancha, ese cuerpo transformado. Ya no puede cometer usted errores, ya no es un humano normal, ya es un
humano de la eternidad manifestado aquí en la tierra. Y usted puede decir, sea en ti cogido tu piecito que te hace falta, y le va a aparecer el pie. Le va a decir usted al ciego, te doy tu vista. Ya ni siquiera tendrá que invocar el nombre de Jesucristo. Ya es usted plenitud de Dios. Le va a decir, sean en ti tus ojos, y le van a brotar los ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es de lo que nos está hablando 1 Corintios 15. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 19. Alabanzas al Señor. Vamos a leer a partir del verso número 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Alabanza a Dios. Una vez, hermano, que son cambiados los átomos, ahora sí, viene el Hijo de David. ¿Quién es ese Hijo de David? Jesucristo mismo, viniendo por su iglesia para reinar junto con su iglesia durante 1000 años. Alabanza a Dios. Después de ese milenio, hermano, viene el juicio. Después del juicio, hermano, viene Gog y Magog, lo cual es, hermano, la rebelión de los que están en el infierno, pero Dios los envía al lago de fuego y destruye sus almas en ese mismo instante, hermano, y después de todo esto ya es plenitud eterna, pero ya es el Hijo de David. Desde el milenio, hermano, viene Cristo el victorioso, hermano, a recoger lo que era de su mismo material, porque yo mismo vendré por mí mismo, dijo el Señor, y yo os tomaré a mí mismo en ustedes. Esto es el Hijo de David, el que ha de venir en un momento, no tardando mucho tiempo, ha de venir ese Hijo de David. Alabanza. Hermano, todo eso es Jesucristo. Vamos a leer 1 Juan, capítulo 5, verso 20. Le vuelvo a repetir, hay más oficios de hijo, hay más oficios. Aquí está otro. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento, sinónimo revelación, para entender que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, necesitamos saber más de Jesucristo. Necesitamos saber más en quién estamos nosotros creyendo. Cómo todas las profecías iban apuntando a Él. Porque las profecías son promesas de parte de Dios para con nosotros. Amén. Entonces, mientras más promesas usted conozca, más puede usted demandar a Dios. Porque Dios, hermano, es todopoderoso. Pero Dios solamente no puede hacer una cosa, lo cual es fallar a su propia palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Alabanzas al Señor. Y así es muy tarde, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos a nuestro Dios. Amado Dios, Señor, nuestro Jesucristo, Padre, en esta noche, Señor, Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, de tu palabra que tú nos has dado. Señor, te rogamos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, en esta noche, Señor.
Padre, es un tema, Señor, un poco inhabitual, Señor. Padre, se necesita, Señor, Padre, explicar más a detalle, más en profundidad, Señor. Padre, pero Señor, Padre, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos sigas revelando al respecto, Señor. Padre, porque te queremos conocer, Señor. Padre, danos libertad, Señor, a lo largo de la semana, Señor. Padre, para repasar, Señor, esto, Señor. Padre, y si surgen preguntas, Señor, Padre, que tú las respondas, Señor. Padre, porque tú eres, Señor, el que todo lo sabe y el que todo lo puede, Señor. Amén. Así que Dios, te pedimos, Padre, que tú tomes el control, Señor, de nuestras vidas. Padre, Señor, si alguno en esta hora, Señor, Padre, tiene alguna enfermedad, Señor, Padre, lo presento delante de ti, Señor, en esta noche, Señor. Padre, si alguien, Señor, Padre, en el altar de su corazón, Señor, Padre, se está humillando delante de ti, Señor. Padre, y quiere, Señor, pedirte perdón por algo, Señor, Señor, arrepentirse por algo, Señor. De igual manera, Padre, en esta noche, Padre, presento, Señor, su oración, Señor. Padre, te creemos, Señor, tú eres, Padre, ese hijo de Abraham prometido, Señor. Padre, que vino, Señor, Padre, a sufrir, Padre, a pagar el precio que nosotros debemos haber pagado, Señor. Tú eres ese profeta, Señor, que, Padre, nos dejó tremendas profecías y tremendas promesas, Señor. Padre, tú serás, Señor, aquel hijo de David, Señor. Padre, quien vendrá, Señor, por tu preciosa, Señor, amada, Señor, tu iglesia escogida, Señor. Padre, te queremos en plenitud, Señor. Tú eres todo eso y eres mucho más, Señor. Padre, pero permítenos seguir conociéndote, Padre, porque es indispensable conocerte, Señor, Padre, para recibirte en nuestra alma, Señor. Padre, tú no puedes venir a alguien que no te conoce a ti, que no sabe de ti. Padre, es imposible, Señor. Aquellos 120, Señor, que fueron investidos en el aposento alto, Señor, ellos te conocían, Señor. Ellos eran tus seguidores, eran tus discípulos, tú estabas con ellos. Padre, pero Señor, Padre, nosotros no te hemos visto físicamente, cara a cara, Señor, pero Padre, te vemos en nuestros hermanos. Te sentimos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Tú nos has acompañado en luchas, en pruebas, en nuestra enfermedad, en situaciones. Padre, te hemos sentido, Señor, te hemos visto en ello. Mas, Padre, permítenos conocerte más en profundidad. Señor, algo más real, algo más revelado, algo fundamentado en tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, guíanos. Padre, ayúdanos. Señor, permítenos seguirnos preparando, Señor, Padre, para el culto del domingo, Señor. Padre, seguir abismando, Señor. Padre, quisieras, Padre, hacer algo tú, algo especial el domingo, Señor. Padre, deseamos que así sea, Señor. Necesitamos un avivamiento en nuestros medios, Señor. Pero toma tú el control. Tú eres el que todo lo sabe, Señor. Padre, lo pedimos todo esto, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. El Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios los bendiga.